Hola, bienvenidos al tutorial Sistemas Económicos, grado 10º, asignatura Economía y Política. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes y sus familias. Iniciamos con la unidad temática Sistemas Económicos. Esta unidad tiene como propósito los siguientes. Primero, explicar la importancia, objeto y función de un sistema económico. ¿Cuál es la importancia de un sistema económico? Esta importancia radica en ayudar a satisfacer las necesidades humanas. ¿Cuál es el objetivo? Tiene como objetivo gestionar y administrar los recursos de los que disponen para saber distribuirlos. Y tiene como función la asignación de esos recursos para la población, es decir, la distribución de bienes y servicios de consumo. Segundo, reconocer y describir los sistemas económicos existentes. ¿Cuáles son los sistemas económicos existentes? Tenemos el sistema económico centralizado, el sistema económico socialista, el sistema económico capitalista y el sistema económico mixto. Tercero, identificar los factores de producción en una economía. ¿Cuáles son los factores de producción en una economía? Tenemos el capital, el trabajo, la tierra, el conocimiento y la tecnología. Todos estos factores contribuyen a que se lleve a cabo un proceso de producción eficiente. Y por último tenemos conocer y comprender las características de la situación y perspectiva de la economía colombiana, analizando su posición en el contexto económico internacional. Recordemos que Colombia se destaca en el ámbito internacional por el importante crecimiento que ha experimentado en la última década en la exportación de mercancía y por el atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Es la cuarta economía más grande de América Latina, después de Brasil, México y Argentina. Reconocida por su producción de esmeralda, floricultura, se destaca en los sectores de la industria automotriz, textiles, gran exportador de oro, de esmeraldas, de petróleo, de carbón, de café, por supuesto, y la mayor exportación es hacia los Estados Unidos. Aquí tenemos un esquema que nos muestra la estructura económica de un sistema económico. Entonces, un sistema económico está conformado por las necesidades económicas. Necesidades de vestir, de alimento, de educación, de salud. Seguimos con los problemas económicos. Los problemas económicos responden a una serie de preguntas como ¿qué debe producirse? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Y para quién producir? Antes de continuar, tengamos en cuenta, hay que tener claro qué es un sistema económico. Un sistema económico es la organización, es todo ese conjunto de acciones que se llevan a cabo para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, dentro de esos problemas económicos tenemos el ¿qué debe producirse? El Estado es quien
establece las leyes que nos indican cómo debemos utilizar todos los recursos que tenemos y que son limitados. ¿Cómo producir? Es decir, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Cuál es el proceso para que se dé un sistema de producción? ¿Cuánto producir? ¿Qué cantidad se puede producir para determinada población? Y por último, ¿para quién producir? Es decir, ¿a quién va dirigido el proceso de producción? ¿A qué población en específico? Continuamos con las actividades económicas. Las actividades económicas son todas aquellas que se llevan a cabo para satisfacer esas necesidades. Tenemos la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura. Todas esas actividades contribuyen a que el Estado pueda tener un crecimiento económico y, por supuesto, satisfacer nuestras necesidades. Seguimos con los factores productivos. Los factores productivos, como ya lo mencionamos anteriormente, son todos aquellos factores que permiten que se dé un proceso de producción eficiente y eficaz. Se los recuerdo: capital, tierra, trabajo, conocimiento y tecnología. Continuamos con los agentes de la economía. ¿Cuáles son los agentes de la economía? Las empresas, las familias y el Estado como tal. Y por último tenemos los sectores productivos. Los sectores productivos en el cual se establecen todas las actividades económicas que se desarrollan en un país. Sector primario, sector secundario, terciario y cuaternario. Continuamos con los tipos de sistemas económicos. Tenemos el sistema económico centralizado, sistema capitalista, sistema socialista y sistema mixto. El sistema centralizado se caracteriza por la intervención del Estado en las relaciones económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado toma las decisiones de producción y distribución. Esto significa que no existen nociones como la competencia ni la diversidad, ni marcas de productos, pues todos los bienes y servicios son ofrecidos por el Estado. No existe la noción de propiedad privada. Todo es regulado por el Estado. Pasamos al sistema capitalista. El sistema capitalista nos dice que el Estado no intervenga en la fijación de precios. El sistema capitalista defiende la propiedad privada, la libre competencia, la libertad de comercio, así como la existencia de mercados competitivos. Continuamos con el sistema socialista. Este sistema defiende la propiedad colectiva. Las empresas son del Estado. Los precios se fijan por leyes jurídicas y por lo tanto los mercados están regulados. Quiere decir que el Estado es el encargado de regular la economía, quien regula los procesos de producción, el qué se debe producir y cómo se va a producir. Y por último tenemos el sistema mixto. El sistema mixto
El sistema mixto es una mezcla de los dos sistemas anteriores, el capitalista y el socialista. En este sistema hay muchas economías mixtas de diferente tipo, algunas más afines al capitalismo y otras más cercanas al socialismo. Ahora, ¿cuál es el sistema económico que predomina en Colombia? Tenemos el sistema capitalista, tenemos el capitalismo mixto. La gran mayoría de las organizaciones productivas están en manos del sector privado. Las hay también de capital mixto, del sector público y privado. ¿Qué quiere decir eso? Que este sistema económico colombiano, capitalismo mixto, el Estado es quien establece las leyes tanto para las empresas privadas como para las empresas públicas. Continuamos con los componentes de un sistema económico. Estos componentes pues son claves para que se lleve a cabo un proceso de producción eficiente. Tenemos los bienes y servicios, todos aquellos bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades, pero que deben ser de calidad. Los agentes económicos. Los agentes económicos son las empresas, las familias y el Estado. Las empresas son las encargadas de producir y distribuir los bienes y servicios, ajustándose, cumpliendo con las leyes que establece el Estado. Las familias, pues, son las consumidoras y el Estado como tal, que es el que se encarga de que toda esa distribución que hacen las diferentes empresas sea una producción, sea una distribución que se lleva a cabo de manera eficiente y eficaz. Y los factores productivos, como ya lo habíamos mencionado, la tierra, el trabajo y el capital. Y también el conocimiento y la tecnología, que son los que permiten el proceso de producción. Continuamos con un ejercicio, continuamos con la escasez. La escasez en economía se define como la falta de algo, la falta de dinero, falta de recursos naturales. La escasez obliga a priorizar las necesidades o metas de la sociedad. Por lo tanto, hay que saber aprovechar los recursos que tenemos, saberlos distribuir. Provee de manera adecuada las necesidades de la población. Son necesidades ilimitadas, por supuesto. En términos económicos, la escasez refleja la imposibilidad de tener todos los bienes y servicios que uno quiere. Continuamos con un ejercicio de escasez. Dice, el objetivo de este ejercicio es que entiendas el concepto de escasez y su importancia a la hora de tomar decisiones económicas. Imaginemos que eres el alcalde de un municipio con ciertos recursos y ciertas necesidades. El presupuesto con el que cuentas es de 1.500 pesos y los pobladores afirman que tienen las siguientes necesidades. Veamos. Tenemos el proyecto de escuela, el proyecto de comisaría de policía, puente para cruzar el río, un hospital y el acueducto. El valor de cada proyecto
Es el siguiente. Escuela, 450. Comisaría de policía, 300. Puente para cruzar el río, 150. Hospital, 600. Y acueducto, 450. Pero nosotros contamos con un presupuesto de 1.500 pesos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta las prioridades. Entonces, nos preguntan, ¿cómo asignarías el presupuesto de tu municipio? ¿Cuál es el principal problema que enfrentas a la hora de decidir cómo asignar los recursos con los que cuentas? Tenemos, se asignaría de la siguiente forma. Escuela, 450, comisaría, 300, puente, 150, hospital, 600, para un total de 1.500. Que es el presupuesto con el que contamos. Porque si sumamos todos los proyectos, nos daría como resultado 1.950 y solo contamos con 1.500. Entonces, quedaría por fuera el acueducto. Aunque es necesario, puede llevarse a cabo dentro de unos meses. La educación y la salud con un gran objetivo para la comunidad. ¿Cuál es el principal problema que enfrentas a la hora de decidir cómo asignar los recursos con los que cuentas? Para la comunidad. Se tiene el río y habrá abastecimiento de agua mientras se construye el acueducto. ¿Cuál es el principal problema que enfrentas a la hora de decidir cómo asignar los recursos con los que cuentas? El principal problema es asignar, tener en cuenta las prioridades y las necesidades que tiene la población. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Hasta la próxima.